tal? Buen día con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de existencia del triángulo. ¿Ya? Vamos a describir, ¿no?, lo que indica el teorema de la existencia de triángulos. ¿Ya? Aquí tenemos un triángulo A, B, C, el cual tiene lados, ¿no? Opuesto a este ángulo C tiene su lado C, aquí opuesto a este ángulo B tiene su lado B, y opuesto a este ángulo A tiene su lado A. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos definir que un triángulo existe? Ya, comprobando con estas desigualdades. Por ejemplo, si yo quiero saber que este segmento es válido, ¿no?, en este triángulo, entonces yo debo de crear un límite, ¿no? En el lado izquierdo deben estar la diferencia de los otros dos lados, ¿ya? Siempre, bueno, restando el mayor menos el menor, ¿no? Y el otro lado debe estar la suma. En este caso sería B menos C, y aquí sería B más C, ¿no? Y lo mismo para cada lado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son los límites de este lado B, igual, ¿no? La diferencia de los otros dos lados, en este caso sería A menos C, y en el otro extremo sería A más C. Para el límite del lado C, igual, ¿no? En el lado izquierdo estaría su diferencia de los otros dos lados, A menos B, y en el otro extremo estaría A más B. Entonces eso es el teorema de la existencia de triángulos. Pasamos a ver en la siguiente diapositiva, y tenemos aquí la demostración gráfica, ¿no? ¿Cómo es que podemos evidenciar, ¿no?, que un triángulo existe? Tenemos aquí un segmento de 12 metros, de 8 metros y 6 metros. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es el segmento más largo, en este caso 12 metros, lo ubicamos como base, ¿no?, del triángulo de prueba. ¿Ya? Y en cada extremo de ese segmento de 12 metros, ¿ya?, vamos a crear una circunferencia. Pero el radio de esa circunferencia va a ser, ¿no?, los otros dos segmentos. En este caso, este segmento sería, ¿no?, de 8 metros, que es la circunferencia más grande, y del otro sería, ¿no?, de 6 metros, que es la circunferencia más pequeña, ¿no? Si esas circunferencias llegan a intersectarse, entonces ese punto de intersección sería, ¿no?, uno de los puntos que va a formar el triángulo. ¿Ya? Entonces ahí se evidencia que el triángulo existe. Pero ¿qué pasaría si esas circunferencias nunca se intersectan? Entonces el triángulo con esas medidas no existe. Entonces esa es la explicación: cuando las dos circunferencias se intersectan, se evidencia la existencia del triángulo. Bueno, vamos a ver acá los anexos. Normalmente, siempre los problemas que tienen que ver con existencia de triángulos, siempre se tienen que hacer ciertos trazos, artificios, como se le conoce, y el cual siempre se debe formar, ¿no?, triángulos isósceles. O en algunos casos, el artificio que tú hagas podría formar también un triángulo equilátero. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, no? Debemos crear, ¿no?, de repente dos lados que sean iguales, ¿ya? Y con eso se cumple la condición de un triángulo isósceles, ¿no? Al tener dos lados iguales, tiene también dos ángulos iguales. Inclusive puedes trazar la altura de B y va a cortar al otro extremo, ¿no?, de ese lado, el AC lo va a cortar en dos partes iguales, esa altura. En el caso del triángulo equilátero, sus tres alturas corta al lado en dos partes iguales, ¿ya? Y sus ángulos siempre van a ser 60 grados, ¿no?, un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces esto nos va a servir para poder desarrollar problemas que tienen que ver con la existencia de triángulo más adelante. Aquí tenemos un teorema fundamental del triángulo, ¿no?, el teorema del ángulo exterior. El ángulo exterior C va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos del triángulo ABC. En este caso sería el alfa más beta. Por eso que alfa más beta va a ser igual al ángulo exterior, en este caso del ángulo C.
Ya, eso se va a usar bastante para resolver problemas que tienen que ver con existencia de triángulos. Vemos aquí un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Calcular el máximo valor entero que toma x para que el triángulo exista. Ya, entonces aquí tenemos los lados 3, 5 y bueno, aquí está lo que nos pide, ¿no? Hallar que sea el valor máximo entero. Entonces vemos acá la solución aplicando el teorema de la existencia de triángulos. Solamente escogemos el x en la parte central, ¿no? Y al x le vamos a crear límites, un límite inferior y un límite superior. Entonces ese límite, aquí está el x, aplicamos, ¿no?, el teorema de la existencia de triángulos. Entonces en el lado izquierdo va a ser la diferencia de los otros dos lados, en este caso sería 5 menos 3, y al otro extremo sería la suma. Y conseguimos que el x se encuentre entre el límite de 2 a 8, ¿no? Entonces los posibles valores enteros que puede tomar x serían, ¿no?, el x debe ser, ¿no?, mayor a 2 y menor a 8. Y entonces el x podría tomar los valores 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no?, los valores enteros. Entonces, ¿cuál sería el máximo valor? Muy bien, ¿no? Sería el valor 7. Por lo tanto, el máximo valor entero que toma x es 7. Veamos este segundo ejemplo, ¿no? Calcular el máximo valor entero que toma x para que el triángulo exista. Ya, a ver, en este tipo de problema, por ejemplo, para que puedas tú aplicar, ¿no?, la existencia de triángulos, necesariamente tienes que tener el valor de este tercer lado. Como no existe el valor de este tercer lado, es por eso que se hace algunos artificios, ¿no? Como lo vemos aquí. Por ejemplo, como les decía, ¿no?, al principio, debemos formar triángulos isósceles. Si es posible un triángulo equilátero, bien, pero en este caso vamos a formar un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, este lado AB, vamos a crear un mismo lado, mismo tamaño de 5, aquí, ¿no? En este caso sería el BM. Este BM debe ser igual a 5. Entonces, si yo lo hago igual, entonces yo puedo marcar que estos dos son iguales, no lo marco así, de esta manera, y coloco que este segmento también vale 5. Al crear yo un triángulo isósceles, que este es un triángulo isósceles porque ya evidencia, ¿no?, que los dos lados son iguales, entonces automáticamente aquí también va a ser igual su ángulo, pues, ¿no? Si acá es 2 alfa, aquí también va a ser 2 alfa. Entonces agregamos ahí 2 alfa. Y ahora, por el ángulo exterior, el teorema del ángulo exterior, sabemos, ¿no?, que este ángulo que está aquí, este ángulo M, el ángulo exterior M, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿no?, interiores del triángulo. Entonces alfa más cuánto me da 2 alfa. Muy bien, ¿no? Aquí también va a ser alfa. Entonces ahora sí, alfa más alfa sería 2 alfa. ¿Y qué he conseguido aquí? También otro triángulo isósceles. Entonces si aquí tenemos 5, entonces aquí también va a ser igual este segmento y también agregamos 5. Entonces, llegando a este punto, hemos encontrado un triángulo que tiene ya sus dos lados completos y su variable x, ¿no? O sea, tiene ya los tres lados completos. Entonces ahí sí podemos ya aplicar, ¿no?, el teorema de la existencia de triángulos, porque ya tenemos todos sus tres lados completos. Ya, para eso nos sirve hacer este artificio. Ya, entonces ahora aplicamos el x, ¿no? El x debe estar entre los límites de su diferencia y su suma, ¿no? Eso lo vemos en el triángulo MBC, ¿no? Triángulo MBC, ¿no? Ya, entonces aquí está el x, ¿no? Entre la diferencia de los lados, en este caso sería 5 menos 5 y su suma. Bueno, el x se va a encontrar entre el 0 y el 10, ¿no? 0 de la diferencia y el 10 de su suma. Y de la misma manera, ¿no?, ¿cuáles son los posibles valores enteros que puede tomar x? Muy bien, aquí está, mira. Si es mayor a 0, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, ¿no?, los posibles valores enteros que podría tomar x.
Entonces, ¿cuál sería el mayor valor? Entero. Muy bien, ¿no? Sería el valor de 9. ¿Ya? Por lo tanto, el mayor valor entero que puede tomar X es 9. Muy bien, ahora vemos acá el tercer ejemplo. Calcular el máximo valor entero que toma X para que el triángulo exista. ¿Ya? Entonces, igual como el segundo ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un triángulo ABC. El ángulo aquí es 4 alfa y aquí el ángulo va a ser alfa. Y solo tiene dos lados nada más. Entonces, para aplicar el teorema de la existencia de triángulos, necesitamos tener los tres lados. Si no, no podemos encontrar ese valor X. Y entonces ahí es donde vamos a aplicar cierto artificio. Lo que debemos hacer aquí es tratar de dibujar, ¿no?, el triángulo lo más aproximado posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá he puesto 4 alfa, que corresponde al ángulo, y aquí alfa, ¿no? Entonces aquí está un poco más abierto, ¿no?, el ángulo, y aquí estaría más cerrado. Y entonces igual aquí vamos a formar triángulos isósceles. ¿Ya? Ese es el secreto, ¿no?, para poder resolver, ¿no?, estos tipos de problemas. Entonces vamos a crear aquí un segmento que sea del mismo tamaño que el 7. Ya, muy bien, ahí creamos el segmento BM, ¿no? Y también va a ser igual, ¿no? Entonces podemos agregar ahí una seña, ¿no?, que son segmentos iguales, ¿no?, iguales a 7. Entonces, ¿cuál es la condición del triángulo isósceles? Cuando tienen dos lados iguales, también van a tener dos ángulos iguales. Entonces, si aquí es 4 alfa, aquí también va a ser 4 alfa. Muy bien, ¿ves? Pero, ¿podremos ahí resolver el problema o todavía no? Todavía no, pues. Entonces debemos continuar creando otro triángulo isósceles. A ver, si yo creo, por ejemplo, de aquí jalo un segmento, ¿ustedes creen que yo al jalar un segmento aquí va a ser igual a 7? No, pues a simple vista no, ¿sí o no? Este segmento va a ser mayor a 7. Entonces lo conveniente, si queremos formar un triángulo isósceles, va a ser que el segmento que aquí yo jale este segmento, entonces me debe formar de aquí, estos dos segmentos que están acá deben ser iguales, ¿no? Ahí está, mira. Entonces creamos acá un segmento BN, de tal manera que el segmento MN sea igual a 7. ¿Ya? Entonces de esa manera estoy formando yo un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está, mira. Este segmento debe ser igual a este, igual a 7, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple ahí? Cuando tiene dos lados iguales, tiene que también tener dos ángulos iguales, pues, ¿no? Entonces, estos dos ángulos que están acá, porque obviamente es lo que se opone, ¿no?, a los lados iguales, estos dos ángulos deben ser iguales. Entonces, ¿qué ángulo va a ser ahí? Acuérdense del ángulo exterior, ¿no?, el teorema del ángulo exterior. La suma de estos dos ángulos me debe dar, en este caso, 4 alfa. ¿Qué ángulo es aquí? Muy bien, pues 2 alfa. 2 alfa más 2 alfa me va a dar 4 alfa. ¿Ya? Y entonces ahora completamos el otro ángulo, pues, ¿no? Aquí también tenemos, mira, ven. Aquí hay un ángulo alfa y aquí hay un ángulo que todavía no se conoce. Pero por el teorema del ángulo exterior, ¿cuánto sería aquí este ángulo? Porque me debe dar 2 alfa. Alfa más ¿cuánto me va a dar 2 alfa? Muy bien, alfa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este último triángulo? En el triángulo NBC. Claro, pues, ¿no?, que también ese triángulo es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, mira. Pero esos dos lados que están acá, no es igual a 7, por si acaso, ¿eh? No es igual a 7, porque es un segmento más grande, mira. Pero solamente sabemos que sí son iguales. Entonces le hacemos una seña, pues. Creamos una seña, ¿no? Le creo una seña ahí, triángulo amarillo, indicándonos que estos dos segmentos son iguales. Ya, entonces aquí debemos analizar los dos triángulos, ¿no?, para poder encontrar el valor de X, ¿no? Entonces lo que yo hago es, a esos segmentos iguales
le voy a agregar una variable m. ¿Ya? Y ahora analizo, ¿no? Analizo y aplico el teorema de la existencia de triángulos. Ya, muy bien. Entonces ahora analizamos en el triángulo NBC. Aquí está, mira, el triángulo NBC. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos ahí que hay variable m y variable x. Como queremos hallar o analizar el x, entonces este x está entre su diferencia y su suma, ¿sí? Entre esos límites se encuentra el valor de x. Muy bien, está aquí, mira, el x se encuentra entre la diferencia, que en este caso va a ser m menos m0, y la suma, ¿no? 2m. De aquí concluimos que el x debe ser menor a 2m. Muy bien, ahora analizamos en el otro triángulo. En el triángulo MBN. Aquí está, mira, MBN. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el triángulo isósceles. Entonces ahora analizamos el valor de m. El m se encuentra entre la diferencia y la suma, ¿no? Entre esos límites. ¿Ya? Entonces aquí está, mira, el m se encuentra entre la diferencia, en este caso es 7 menos 7 sería 0, y la suma es 7 más 7, 14. De aquí también concluyo que el m debe ser menor a 14. Entonces tengo acá dos desigualdades. Ya, entonces lo que yo debo conseguir aquí es que esas dos desigualdades tengo que fusionarlo. Para poder fusionarlo deben ser los límites deben ser iguales, pues, ¿no? Entonces si yo tengo acá m menor a 14, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico toda la expresión por 2 y consigo que 2m va a ser menor a 28, pues, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces aquí tengo ya una desigualdad con un valor común, mira, 2m, y aquí arriba también hay 2m. Entonces lo que yo voy a hacer lo voy a fusionar. Lo fusionamos, ¿eh? Ahí está, mira. Entonces esta m quedaría, ¿no? En el lado derecho estaría 28 y para el lado izquierdo sería el x, pues, ¿no? Y aquí ya está fusionado. Entonces el x va a ser menor que 2m y menor que 28. Ya, de esto concluyo, por ejemplo, el x debe ser mayor a 0, porque acá lo tenemos en esta desigualdad, ¿no? El x debe ser mayor a 0 y el x debe ser menor a 28, ¿no? Entonces concluyo que los posibles valores enteros serían, ¿no? El x1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? 25, 26, ¿hasta dónde? Hasta el 27, ¿no? Porque tiene que ser menor a 28. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el mayor valor entero que podría tomar x? Muy bien, pues, ¿no? Sería 27. Entonces, por lo tanto, el mayor valor entero que puede tomar x es 27. Por ahí alguien me preguntó, ¿no? Me dijo, pero profesor, ¿por qué no hallamos el valor entero de m y luego lo reemplazamos? Ah, porque en el problema nos está indicando hallar el mayor valor entero que toma x. No nos está diciendo el mayor valor entero que toma m. No, de repente, ¿no? Para que el mayor valor entero que tome x es 27, ¿no? De repente el m es un número decimal, ¿no? Con un número decimal m, de repente toma el valor máximo el x y entero, ¿no? Entonces siempre en este tipo de problemas debemos enfocarnos a lo que nos pide, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.